Hola, bienvenidos de nuevo al Desafío 52, donde nosotros estamos intentando memorizar 52 pasajes o versículos que son claves para la vida cristiana. Entonces, claro, cada versículo es importante. Entonces, no estamos diciendo que estos son los únicos importantes para la vida cristiana, pero tienen una lección importante para memorizar y tener presente en nuestras vidas. Entonces, cosas para recordar en el día a día o con los ataques que nos vienen. Entonces, hoy vamos a leer, para hoy son 2 versículos de Efesios. Y bueno, ya hemos hecho algunos versículos de Efesios y yo os animo a leer Efesios. Es una carta que tiene cosas muy importantes para nosotros sobre nuestra identidad, sobre la unión en el cuerpo de Dios. Pero aquí los 2 versículos que vamos a añadir a la lista para memorizar son vienen en el capítulo 1, los versículos 7 y 8. Entonces, como he dicho, yo te animo a leer el contexto. Pero voy a leer lo que pone. Dice aquí en el versículo 7. Bueno, y también tengo que decir que realmente viene en medio de la frase. Entonces es importante entender de quién habla. Porque dice, en quién tenemos redención. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en quién? Y justo antes vemos que dice, nos hizo aceptos en el amado, que es Jesús. Y en Jesús, en Él, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces, simplemente pongo los 2 versículos, aunque todo el pasaje es muy importante. Pero vamos a ver estos 2 versículos ya por partes, para ver cuál o por qué he elegido este pasaje. Entonces ya en Jesús tenemos redención. Y nos dice, entonces ya, ¿cómo? Pero la primera pregunta es, ¿qué es la redención? Entonces ya es volver a llevarnos a nuestro valor verdadero. Entonces ya es, porque claro, nosotros sin Jesús somos esclavos al pecado. Pero con lo que Jesús hizo en la cruz nos ofrece la posibilidad de ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces por eso entonces en Él tenemos redención por su sangre, por su sacrificio. El hecho de ya derramar su sangre por nosotros. Y después explica qué es el perdón de pecados. Otra vez vemos ese mensaje que es tan importante para nosotros entender que tenemos acceso al perdón de pecados. Porque tantas veces hay ese mensaje que nos viene que intenta condenarnos. Pero en Romanos 8 nos dice que ya no hay condenación para los que están en el Señor. Porque tenemos perdón del pecado. Entonces ya como hemos visto en la palabra, en la carta de 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados directamente a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Igual estás pensando, sí, ya he oído eso antes. Pero es muy importante ya aplicarlo a nuestras vidas, porque vendrán momentos cuando otras personas o nosotros mismos nos van a acusar de cosas del pasado o de cosas que hemos hecho que eran cosas malas. Pero si nosotros hemos confesado esos pecados a Dios, Él nos ha limpiado, nos ha perdonado. Tenemos redención
Tenemos perdón de pecados por lo que Jesús hizo en la cruz. Y vemos hasta qué punto lo hace Dios. Después dice, según las riquezas de su gracia. Entonces, gracia, otra vez, es lo que nosotros no merecemos, pero Dios da de todas formas. Eso es gracia. Y vemos que no muestra su gracia ya simplemente ya mostrando un poco. Es según sus riquezas. Como dice, desde el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y aún tenemos más, que dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Entonces ya quiere dejarlo claro. Pablo nos está enseñando que cuando Dios envía su gracia, es que Él ya nos da más que podemos contener. Y es como si tú pones un globo de agua ahí, y entonces ya empiezas a llenar el globo de agua, con la manguera o donde sea, entonces sigues, y claro, el globo va creciendo, hasta que no puede aguantar más, y ya explota. Y el agua va ya a todas las partes. Eso es el concepto de la cantidad de gracia que Dios nos muestra. Es que ya nuestro vaso ya el agua va saliendo. No podemos contener todo lo que envía. Porque Dios quiere que entendamos que no hay nada que nos puede separar de su amor. No hay nada que nos puede ya empujar a un punto que ya Dios no muestra su amor para con nosotros. Y al final dice, entonces, lo voy a leer todo hasta el final. ¿En quién tenemos? Otra vez es en Jesús. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Entonces ahí al final tenemos otra vez el concepto de que podemos saberlo. Otra vez no es el concepto de fe ciega. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere mostrar, nos ha dado pruebas, quiere que nosotros conozcamos que esto es la verdad y que nos plantemos ahí encima. No que ya somos como hojas en el viento, con duda, diciendo, es que quizás Dios no me ha perdonado. Quizás he hecho algo demasiado mal y ya Dios no me va a perdonar. O Dios no me ama. O no estoy en su voluntad y entonces me ha echado fuera. No es ese concepto, y Dios quiere que nosotros veamos nuestra realidad en Él. Y que entendamos que Él, cuando muestra, sea su gracia, sea su misericordia, sea su amor, entonces todo habla lo hace por su riqueza. Y ya, entonces, en abundancia. Yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños, o también en las clases de inglés, a veces ya al dar chuches, entonces igual teníamos una bolsa de algún chuche, y en vez de dar una bolsa, ya nosotros sacamos una pieza, una para ti, otra para ti, otra. Entonces ya, para controlar ya la cantidad de chuches que salen. Porque claro, ya es un gasto. Pero con Dios no es así. Él no dice, mira, para ti, toma un poco de amor. Uy, mira, hay mucha gente, entonces yo tengo que controlar cuánto amor doy. Él dice, mira, envío mi gracia. Ya como una diluvia, ya como una inundación, mi amor.
Y Él quiere que veamos esa realidad. Dios te ama más que puedes captar, más que puedes llegar a entender. Y es un amor que no termina. Entonces cuando te viene esa voz o te viene un acusador, sea una persona, sea un concepto, una voz, lo que sea, cuando te viene, te animo a volver a reconocer que ya no somos esclavos al pecado. Ya tenemos perdón de pecado y Dios envía su gracia. Y lo envía según sus riquezas. Que claro, sabemos que Dios no tiene limitaciones. Entonces, según sus riquezas ya envía una multitud más que podemos contener y hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Entonces, Dios quiere que nosotros también usemos nuestras mentes para conocerle más y entender su voluntad y entender nuestra realidad en Él. Entonces, te animo al reflexionar sobre este pasaje, reconocer que Dios quiere tener más de tu tiempo, más de tus pensamientos, más de ti, porque Él quiere caminar contigo en todos los momentos. Entonces, como parte del desafío 52, te desafío, busca a Dios más esta semana. No estés satisfecho o satisfecha con lo que sabes de Dios. Busca más. Bendiciones y te animo a seguir en este desafío de conocer a Dios más y preparar las herramientas que Él nos ha dado a través de su palabra. Por eso estamos memorizando su palabra. Bendiciones y nos veremos muy pronto. Iluminaste con tu amor mi interior, abrazaste mi alma en medio del dolor, cubriendo de gracia cada defecto, sin importarte que eres perfecto.